Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Si hablamos de recomendaciones, Mijares pica en punta. Esta semana justamente he recibido muchísimas peticiones de que analicemos esta canción llamada Amor. Acá en internet veo que hay una versión sinfónica, así que dije tenemos que reaccionar a esa. Así que sin perder más tiempo, vamos al video. Ya saben que para evitar problemas con derechos de autor debo ir segmentando y analizando de a poco. A hablar primero de la combinación piano-violines, cómo me gustan las sinfónicas, chicos, qué hermoso. Y acaba de ingresar una chica con una voz muy potente que me entusiasma mucho. Vamos a rebobinar un poquito, así la enganchamos. Aplicando una resonancia nasofaringia, un estilo Celine Dion, ¿no? Todo muy colocado en la máscara, pero con mucha potencia, muy bien ejecutado. Amor que aún no encuentras compañía, ¿qué quieres decir tanto amor? Libera mi agonía. Amor que por las noches sientes pena, amor te sientes solo, libera esa condena. Uy, qué hermoso color de voz. Tiene esta raspy voice que se escucha un poquito ronca por momentos, pero que le da este toque personal, un poco seductor, y estos armónicos graves tan presentes, ¿no? Amor, te quiero dentro, amor, aquí voy dentro, y me engañas con mil cuentos, sin figuras y sin formas, haces juegos que no entiendo, escondiéndote en las sombras de mi mundo aún desierto, y te busco quien me habla por las calles de mis venas. Chicos, esos violines de fondo son una maravilla. No encontraba momento donde cortar, pero ya saben que por tema copyright debo hacerlo. Pero realmente estaba completamente compenetrado con el tema letra, que también es muy interesante. Hay mucho contenido. Acaba de hacer un picadito con mucha información que voy a rebobinar un poquito para retomar eso. Escondiéndote en las sombras de mi mundo aún desierto, y te busco quien me habla por las calles de mis venas, en mis largas madrugadas. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Ese amor es por quien matas, por quien das la vida entera, es el mismo que arrebata sin dejar más que una huella. Estos armónicos medios agudos que está utilizando, vemos que tienen un brillo maravilloso. Es la zona en la que su voz brilla justamente, pero cuando lo escuchamos descender a los graves, aparece también este atractivo de que nos mantiene el grave un poquito alto, ¿no? Todavía brilloso, con color, y se escucha muy reconfortante, es muy lindo de oír. El que me habla de tus manos sin tenerlas todavía, presintiendo que están cerca, si no llegas moriría. Ese coro que acabamos de oír, primero parecía que era completamente femenino, se escuchaban muchas mujeres, pero ya cuando repitió en el bis escuché voces masculinas también, que le terminaron de dar este colchoncito y se escuchó hermoso. Amor, que por las noches veo tu sombra, por mi alma te paseas y al marchar dejas tu aroma. Amor, te pertenezco y ya no hay duda. Utiliza mucho ese recurso también de apoyarse en la nota anterior. Pertenezco
se apoya para llegar a la nota más aguda, que es un recurso más que válido, del que no abusa y queda muy lindo. Tú no serás mis días y mis noches tu locura. Qué lindos esos sonidos, esas onomatopeyas del sentimiento, de lo que lo está atravesando. Y me engañas con mil cuentos, sin figuras y sin formas. Haces juegos que no entiendo, escondiéndote en las sombras de mi mundo aún desierto. Y te busco aquí en mi alma, por las calles de mis venas, en mis largas madrugadas. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Ese amor es por quien mata, por quien das la vida entera. Chicos, la sinfónica es algo que me está superando, es impecable. Primero que la melodía es completamente atractiva, pero el arreglo tiene una construcción que es maravillosa. Van sumándose los instrumentos de una forma que hacen ir increyendo también el interés. Estoy vibrando cuando lo escucho. Es el mismo que arrebata sin dejar más que una huella, el que me habla de tus manos sin tenerlas todavía, presintiendo que están cerca, si no llegan moriría. Esos arreglos corales son una bomba. Las vocalistas son increíbles. Tienen un nivel muy alto. Y cómo están priorizando un poquito la voz principal, ¿no? Que no se pierda dentro del coro. Un arreglo que me encanta. Wow, recién escuchábamos también una voz masculina haciendo esos arreglos. Se iban turnando con la voz femenina, la verdad, chicos. Un trabajo maravilloso, como les digo, súper atractivo. Me lo venían pidiendo hace un montón a Mijares y lo tenía pendiente. Y la verdad estoy muy contento de haberlo reaccionado porque es muy interesante. Me han pedido varias otras canciones, pero esta es la que más se repetía y me parece que tuvimos suerte. Bueno, gente, qué video que tuvimos hoy. Ya saben que lo que es sinfónica, violines, a mí me puede. Y si le sumamos una voz tan atractiva como la de él y una canción tan dulce, ¿no? Porque tiene unos acordes muy dulces y luego en esta parte un poquito más movida nos termina de comprar, ¿no? Es una fiesta, la verdad. Terminó siendo una fiesta la canción y me encantó, con todo el público cantando ese na na na. La verdad es súper disfrutable. Ya saben que si quieren que reaccione a más Mijares o a cualquier otro artista, me lo dejan en comentarios que los estoy leyendo. Si les gustó el video, les pido un like, un comentario. Pueden suscribirse dándole clic al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. Les pido que me sigan en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.